¿El azúcar es adictiva, como dicen? Es una droga, es el mismo efecto de la droga. El mismo cerebro nos está recompensando por el hecho de comer esos alimentos. Soy Antonio Zoido, por educación no soy licenciado en farmacia, graduado en nutrición humana y dietética, y en estos momentos pues me dedico a la nutrición. No por comer mucha más proteína nuestra alimentación va a ser mejor. De hecho, no siempre, no es así. Comprar un alimento light pensando que, que tiene menos calorías, que nos va a ir mejor y realmente vamos a consumir mucho más. La cantidad de hidratos de carbono que se comen por hora hoy en día no se comían hace 5, 6, 7 años. Y hace 20 años ni por asomo. Debemos de respetar a todas las personas, pero no todas las opiniones son respetables. Al menos desde el ámbito de la nutrición. Sí. Entonces, al final lo que tenemos que comer mayoritariamente es lo que no viene envasado. También recomiendo esto de pesarse todos los días y todo esto lo erradicamos de nuestra vida, ¿vale? Tener una báscula en casa no creo que sea algo recomendable. Casi que me juego algo que la mayor parte de todas aquellas personas que nos vean no lo consumen. Yo no la consumo y eso que me trato de cuidar un montón con la comida, ¿eh? Pues mira, ya apúntate eso para mejorar la alimentación. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy estamos en un tema que a mí me interesa muchísimo porque lo hacemos diariamente, pero hay tanta sobreinformación en las redes y en internet que no se sabe qué es verdad y qué no. Este tema es nutrición. Entonces hoy he invitado a Antonio Zoido. Muy bien, Andy, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. Para el que no conoce, ¿quién es Antonio y a qué te dedicas? Pues soy Antonio Zoido. Por educación no soy licenciado en farmacia, graduado en nutrición humana y dietética, y en estos momentos pues me dedico a la nutrición. Perfecto. Yo quiero empezar por lo básico. ¿Qué son los nutrientes? Eso de proteína, carbohidrato, grasa, etcétera, que siempre nos hablan. ¿Qué son y para qué nos sirven? Bueno, pues realmente los nutrientes son aquellos elementos que existen en los alimentos que nos proporcionan la materia prima para poder vivir. Perfecto. ¿Y qué tipo de nutriente hay? ¿Cuáles son los básicos que deberíamos saber todos? Desde el punto de vista global podemos hacer una distinción. Tenemos como dos tipos de nutrientes. Los macronutrientes son aquellos que se encuentran en una mayor cantidad en los alimentos, que los conocemos o los conocéis seguro sobre todo, todos seguros, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y luego tenemos los micronutrientes, aquellos que se encuentran en una menor proporción, ¿vale? Que son a grandes rasgos vitaminas y minerales. Vale, perfecto. Voy a tocar el primero, el tema de la proteína. ¿Para qué nos sirve la proteína? La principal función que tiene la proteína, además de, por supuesto, como es un macronutriente, tiene una función también energética, pero la principal función que tiene la proteína en este caso es la función estructural. Es decir, la necesitamos para formar estructura celular, ¿vale? Todos sabemos, ¿no? Cuando hablamos, para formar musculatura hace falta proteína. Es cierto, pero hace falta para formar musculatura, para formar masa ósea, para formar piel, para formar inmunoglobulina, para una innumerable cantidad de diferentes elementos del cuerpo, ¿vale? Además de la función esta estructural, también tiene una función importante como función inmunitaria. Debemos saber que si no recibimos las cantidades mediante la ingesta de proteínas diarias, podemos comprometer nuestra salud inmunitaria. Vale, sí, porque hoy en día hay mucha fascinación, ¿no? Con el tema de la proteína en el ámbito de deporte, que hay que comer proteína, hay que comer proteína. Entonces quería preguntar primero eso, ¿para qué nos sirve? ¿Y qué alimentos son los más ricos en proteína que tú dices? Estos los tienes que comer sí o sí. Bueno, pues dentro de los alimentos ricos en proteína, aquí hacemos también una distinción, ¿no? En alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. Dentro de los alimentos de origen animal, pues la mayor proporción de proteína en este caso, pues los tenemos en carne, pescado, huevos, lácteos, con una proteína de alto valor biológico. ¿Qué significa esto de alto valor biológico o por qué lo escuchamos? Vale, sabemos que existen 20 tipos de aminoácidos diferentes, de los cuales 8 son esenciales. Es decir,
que el organismo a partir de esos 12 anteriores no va a ser capaz de sintetizar estos 8. Así que los vamos a tener que ingerir siempre con la alimentación. Decimos que estos de origen animal son de un valor biológico alto, puesto que esta proteína animal que está formada por aminoácidos nos va a proporcionar todos los 20 aminoácidos necesarios que existen en la naturaleza, contando con estos 8 que son esenciales, ¿vale? Eso por un lado. ¿Por qué he hecho hincapié en esto de valor biológico? Puesto que tenemos otro tipo, que son las proteínas de origen vegetal. No nos olvidemos que en el mundo vegetal hay proteínas también. Puesto esto se tiene bastante en cuenta en los profesionales que nos dedicamos a la nutrición humana, para saber, ¿no?, que vamos a proporcionar también proteínas suficientes y necesarias, por otra parte, mediante los alimentos de origen vegetal. Entonces, aquí es cierto que no todos los alimentos de origen vegetal, o sea, no todas las proteínas de origen vegetal van a tener todos los aminoácidos necesarios, ¿vale? Hay algunos que son limitantes o que no están en las cantidades necesarias. Y es por ello que tenemos que combinar unos con otros. ¿Para qué? Para conseguir que no haya un aminoácido en pequeña cantidad, sino que todos estén en la proporción necesaria para que nosotros luego podamos sintetizar nuestra proteína. Es decir, que no es la proteína que comemos, no es la que va a utilizar el organismo. Esto de imaginaros, no vamos a comer oreja y no va a crecer la oreja, sino que realmente al final el organismo, a través del tracto digestivo, va a absorber estos aminoácidos y va a fusionar, ¿no?, estos diversos aminoácidos para formar su propia proteína. Así que si tenemos los 20 aminoácidos diferentes, podremos formar nuestra proteína endógena. Perfecto. Entonces, en definitiva, era pregunta que tenía sí o sí. ¿El veganismo no es recomendable? Bueno, no es que no sea recomendable en ningún caso, es una opción. Y llevada a cabo de una manera correcta, mediante que un profesional la guíe y que enseñe cómo hay que hacer para comer y evitar cualquier tipo de déficit, es una opción perfecta, como otras cualquiera. Es más, la evidencia a día de hoy sugiere que la alimentación a base de plantas es la mejor que podemos llevar para tener una mejor salud. Pero, ojo, con esto no quiero decir que esto se recomiende para todo el mundo. Y yo debo de decir que mi alimentación es omnívora, ¿vale? Y que se adapta más a un patrón de dieta mediterránea, ¿vale? ¿Por qué? Porque me valgo de lo que hay, digamos, a mi alrededor, ¿no?, cercano, y a mi patrón también cultural, teniendo en cuenta todo esto y todos los nutrientes necesarios en la forma que yo tengo de alimentarme. O sea que una alimentación vegana siempre guiada por un profesional es una opción válida. Vale, perfecto, porque me estoy acordando, vino Abdelal Rami, que es un profesional de MMA, que está en semifinal de PFL, y él es vegetariano, y él es un deportista de élite, básicamente, y lleva años sin comer la carne, y bueno, a ver, como digo, está en semifinales de MMA, o sea, que es un crack. Sin embargo, él me decía, no como carne, principalmente porque la carne de los supermercados no me da mucha confianza. Esos pollos que los mete en la sartén y da mucho líquido y demás. ¿Qué pasa con esa carne de supermercado que la metemos, el pollo que metemos en la sartén y se llena de agua? O sea, ¿esa agua qué es? ¿Ese líquido qué es? Bueno, realmente ese agua sería agua que se encuentra dentro de las células musculares. Okay. En un principio, o sea, la normativa sanitaria, la trazabilidad a nivel alimentaria es muy potente, ¿no? A nivel, en este caso, de control de autoridades, una normativa europea que hay que cumplir. Y bueno, pues ahí yo diría que ese líquido agua además es el propio que está dentro de la musculatura, que es lo que al final lo que ingerimos principalmente junto con grasa, ¿no? Pero si hablamos más del pollo, principalmente el músculo del pollo lo que comemos, entonces sería esto. Cosa diferente, pues oye, sí es cierto que desde el punto de vista organoléptico, sabor, color, aroma,
otro animal que se ha podido alimentar de otras características o tal, bueno, pues podemos apreciar más ese sabor, color, aroma. Pero en un principio, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, no corremos ningún tipo de peligro. Ya que, bueno, nombrado pues, a este luchador de MMA, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí he conocido a muchos otros, además que comparten un poco el veganismo, son vegetarianos, que sí que introducen a lo mejor huevos o lácteos. Ahí tenemos que tener en cuenta que eso, la proteína al final, si se la suministramos al organismo con diversas fuentes, en el caso de veganos de origen vegetal, que sea la necesaria. No nos olvidemos nunca también que en un deporte como el MMA o en la mayor parte de los deportes que son glucolíticos, es decir, necesitamos el carbohidrato para el rendimiento deportivo, pues sería una opción, o podría ser una opción pues tan buena como la omnívora. Vale. Y entrando ahora en el tema del deporte, la suplementación. Por ejemplo, yo que soy de ir al gimnasio de vez en cuando, hago deporte por hábito, por salud, no por nivel competitivo. ¿Debería consumir proteína, por ejemplo, del polvo? Bueno, muy buena pregunta, Andy. Esto no, además coincide un poco pues con que realmente hoy en día, ¿no? Parece que el consumo, cuanto más proteína consumamos, más saludable vamos a estar, ¿no? Esto no es así. Entonces aquí hay que hacer también varias distinciones. O sea, para un, digamos, humano de a pie, ¿no? Como nosotros, de cualquiera que nos encontramos por la calle, es decir, me refiero que no tengamos unos niveles de actividad física enormes, ni compitamos a un nivel nacional, internacional, pues realmente te diría que si llevamos una alimentación completa, suficiente, pues con esta alimentación tendríamos todas las cantidades de proteínas necesarias, ¿vale? No nos haría falta más, puesto que al final tenemos que entender algo, ¿no? Que en cuanto a la alimentación, el comer proteína, lo que buscamos es toda esta parte de esa función estructural, función inmunitaria, función hormonal, que también es necesaria con las proteínas, pero no vamos buscando en un principio la función energética, puesto que para obtener la energía vamos a utilizar más el hidrato de carbono, las grasas. A lo que voy es que no por comer mucha más proteína nuestra alimentación va a ser mejor. De hecho, no siempre, o sea, no es así. Perfecto. ¿Y qué suplementación deportiva recomiendas? Ejemplo, creatina, citrulina, preentreno, postentreno, ahora que hay 200.000 suplementos. ¿Qué recomiendas para una persona normal como yo y para un deportista de élite? Vale, entonces yo esto también me baso siempre mucho en la individualización, puesto que igual pues habrá muchísimos oyentes o espectadores que nos vean, ¿no? Y entonces no quisiera, ¿no?, que sin conocerlo y saber sus casos vayan a coger o a decir, bueno, pues esta suplementación me la voy a tomar porque la escuché. Entonces hay que poner o hay que saber realmente a quién va dirigido y por qué, que no a todo el mundo le va a valer, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a un deportista, vamos a meternos a un deportista de élite, ¿vale? Nos vamos a centrar un poco. Al final, hoy en día, pues la mayor parte de los deportistas tienen un trabajo físico en gimnasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a buscar un poco? Por supuesto, lo primero es que haya una buena hidratación. Una buena hidratación para que el rendimiento sea el óptimo, ¿vale? Luego también vamos a jugar mucho con el antes, durante y después del ejercicio en cuanto a la periodización nutricional. Es decir, saber qué comer antes, principalmente hidrato de carbono para tener energía para poder llevar a cabo el entrenamiento, la competición. Durante también la ingesta de líquidos, fluidos e hidrato de carbono. Y luego nos vamos, después del entrenamiento, de la competición, una rehidratación, una resíntesis de glucógeno mediante hidrato de carbono y una reparación de fibras musculares mediante la proteína, ¿vale? Entonces, dicho esto y que cumplimos esto que cumplen los deportistas de élite, esto, dependiendo del tipo de deporte, nos vamos a decantar según la evidencia científica que tenemos hoy en día,
¿vale? Entonces nos basamos como en estudios, ¿no? Que hay, por ejemplo, cómo es la Asociación Australiana, ¿no? Instituto Australiano del Estudio de Nutrición Deportiva, donde emiten todos los años un compendio de aquellos suplementos que tienen un nivel de evidencia A, es decir, que se sabe que en estudios han demostrado la viabilidad o que tiene un efecto ergogénico, es decir, que ayuda al rendimiento deportivo. Pues una vez visto todo esto, ves que estoy dando mucha vuelta, pero para que quede muy claro esto que no es para todo y que hay muchos depende. Claro. Por ejemplo, si nos vamos a basar en, ¿qué te digo? Pues me voy al remo. Pues en remeros para el entrenamiento, pues puede ser muy útil la utilización de la creatina, ¿vale? La creatina, no nos olvidemos al final que la creatina como otro sustrato energético lo que va a hacer generar o regenerar, la molécula de energía que es el ATP mucho más rápido. Esto nos va a permitir, con el uso de la creatina, que el metabolismo de fosfágeno pueda rendir algo más. ¿Y esto en qué se traduce? En que el estímulo al músculo sea mayor. Y por tanto, si el entrenamiento es idóneo, puede haber o podemos ayudar a que haya un mayor aumento de la masa muscular. Entonces, por ahí puede ser útil la creatina. Hay personas respondedoras y personas no respondedoras. Es decir, que hay personas que les funciona y otras que no, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si no tienes la energía suficiente para hacer o para recuperarte después del ejercicio, pues este estímulo no va a ser el idóneo y que antes pues tienes que llevar hidrato de carbono, durante tienes que hidratar bien, darle hidrato de carbono al organismo. Si luego el entrenamiento va a ser de alta intensidad y de una duración de más de 45 minutos, pues el uso de sales, ¿no? Como el sodio que esté presente y después, por supuesto, hidrato de carbono, las proteínas, la rehidratación, incluso la revitalización, es decir, el consumo de verduras, frutas, sumamente importante. Otros que también pueden funcionar en el caso de remo, pues los nitratos o la citrulina malato están muy relacionados con el aumento del rendimiento en este tipo de deporte. También en competición, el uso de bicarbonato, cuando en las modalidades de remos que son mucho más explosivas, son más lactoacidémicas, hay una mayor producción de lactato, ¿vale? Y ayuda a equilibrar, ¿no? Como tampón de pH. El uso también de proteínas después, como el whey o aislado, están hidrolizadas, la absorción va a estar facilitada y por tanto podría ser viable, o sea, va a tener una ayuda ergogénica por el hecho de consumirla. Me estoy quedando algunas, por ejemplo, la cafeína, también un nivel de evidencia A. Ya no solo es que nos hace estar más atentos desde el punto de vista del sistema nervioso central, sino que retrasa la fatiga y también sabemos que en el deporte pues tiene un uso muy importante. He dicho remo, pero todos estos se pueden utilizar en otras modalidades deportivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más puedo decir? El uso de isotónicos, ¿no? Lo he dicho ya, pero puede ser usado en innumerables deportes. Vale, perfecto. Y entrando en el gimnasio, porque al final muchos hacemos gimnasio, el tema de los anabólicos, que es un tema ahí heavy. ¿Qué opinas como nutricionista del tema de anabólicos? Hombre, pues al final, en mi opinión de esto, es un fármaco. Los fármacos se deben de utilizar para cuando hay algún problema a nivel orgánico y por tanto yo ahí no lo recomiendo. Yo desde mi trabajo como profesional no recomiendo el uso de ningún tipo de sustancia dopante. Trabajo mucho con deportistas de talla mundial, campeones del mundo y por tanto hay que cumplir una ética y yo en este aspecto respeto a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero no comparto el uso de esto, a no ser que sea por algún motivo médico. Claro, ¿Vale? perfecto, sí, porque aquí vino un invitado que era culturista y él decía, yo consumo, pero porque él era culturista.
Pero él decía, yo consumo yo no me pongo de ejemplo para que la gente, por ejemplo, el chaval como yo, que va al gimnasio 2 o 3 veces a la semana, consuma anabólicos, ¿no? Porque hoy en día está habiendo una moda de chavales de 18 años que se están metiendo anabólicos y llamar la atención, ¿no? Lo peligroso que pueden ser. Sí. De hecho, sí que he tenido en consulta pues bastantes personas, ¿no? Que han acudido a mí porque querían ver una mejora desde el punto de vista, bueno, de rendimiento y también estético. Oye, que al final todo es, o sea, todo objetivo que uno persigue es totalmente correcto, ¿no? Y hemos estado trabajando, ha habido un aumento y siempre he tenido, al final, llegado a un punto, ¿no? Puesto que entiendo que hay conversaciones en el gimnasio y hablan unos con otros, y entonces muchas veces pues me he visto preguntado, oye, Antonio, ¿y tú me recomiendas? Y yo en todos casos, vamos, digo lo mismo que acabo de decir aquí. Yo no lo recomiendo, que yo respeto a todas las personas, puesto que así es, ¿no? Pero yo no lo voy a recomendar. Perfecto. Entramos al otro macronutriente que has dicho, el tema de la grasa, que está muy demonizada, ¿no? Es que la grasa te engorda, es que no comas grasa. ¿Nos hace falta grasa en la vida? Pues realmente la grasa, como antes hemos hablado de las proteínas, de esos aminoácidos esenciales, hay una serie de ácidos grasos que también son esenciales, que no podríamos vivir sin ellos. Por tanto, creo que respondo un poco a la pregunta. No podemos vivir sin las grasas, puesto que aquí es lo siguiente. ¿Vale, Andy? Creo que muchas veces cuando hablamos de la grasa solamente nos fijamos en la energía que nos suministran, pero nos olvidamos que en estos alimentos que tienen grasa también existen otra serie de nutrientes. O sea, no solamente es el macronutriente grasa que hay. Los alimentos, exceptuando el azúcar refinada, que solamente va a tener hidrato de carbono refinado, en este caso sacarosa, el resto de los alimentos es un compendio de un macronutriente con micronutrientes, ¿vale? Perfecto. Pues entonces, aparte de eso, también decir que la grasa es esencial, es decir, la necesitamos sí o sí, y también tenemos que tener en cuenta otro aspecto, o varios. La grasa no solamente tiene función energética, sino que, al igual que la proteína, tiene una función estructural. No olvidemos que la membrana celular está hecha con grasa. ¿Qué pasa si no tenemos grasa? No olvidemos tampoco que la grasa es vehículo de sustancias liposolubles. Si no consumimos grasa, no tenemos esos nutrientes. Si no tenemos esos nutrientes, que son también esenciales, nuestro organismo no va a funcionar bien. Y aparte de esto, también tienen función hormonal. Hay hormonas que están formadas o que las forma el organismo a partir de grasa. Por tanto, he dado muchísimas razones ya para que el consumo de grasa sea el óptimo. Si bien es cierto, ¿vale? Es que aquí, como cuando se tiende a todo a blanco o negro, se obvian muchos factores, ¿no? Está claro, ¿no? Que he dicho todo esto sobre la grasa y que hay diversos tipos de grasa. Exacto. ¿Vale? Monoinsaturada, poliinsaturada, saturada e incluso están las grasas trans, ¿vale? Sí es cierto que tenemos que saber qué tipo de grasa consumir principalmente. Y tampoco nos vamos a ir al extremo. Si algún día no los consumimos o hay algún alimento que vayamos a consumir de manera ocasional, no va a ocurrir nada, ¿vale? Porque hay una parte importantísima cuando hablamos de alimentación, que es lo social, ¿no? Yo creo que culturalmente hablando, ¿no? Al menos, digamos, toda la población hispanohablante, ¿no? Por decirlo así, alrededor de la mesa compartimos mucho más que el alimento. Exacto. ¿Vale? Entonces eso hay que dejarlo muy claro, que la alimentación es un nexo social también. Me viene a la cabeza todos estos productos que tenemos en el supermercado que son light, 0% grasa y demás. ¿Qué opinas de esos productos? Bueno, pues mi opinión al final es que de algún modo están presentes porque, bueno, la industria alimentaria aprovechó un nicho de población a la que supuestamente le iba a ofrecer una serie de productos que iban a ser más saludables
Pero la realidad es que no es así, puesto que o que ponga light o bajo en calorías no está diciendo, no nos está indicando que sean ausentes en calorías o que la composición nutricional que tengan sea una composición nutricional óptima para nosotros. Lo que puede ocurrir es que crear una falsa expectativa de comprar un alimento light pensando que, bueno, que tiene menos calorías, que nos va a ir mejor y realmente vamos a consumir mucho más. O haciendo esto nos estamos metiendo más en ese círculo o ese círculo, ¿no? Esa cadena que es como el patrón este de estamos a dieta o los círculos restrictivos, ¿no? Que parece que hay que consumir esa serie de alimentos y que todo esto, llevado al extremo, da lugar a comportamientos obsesivos y que desarrollan trastornos de conducta alimentaria muy peligrosos, ¿vale? Es buenísimo que te he preguntado por esos productos y has terminado en trastornos porque no es la publicidad de no, come esto de tal forma, esto o tal influencer te dice coma esto y demás. Y después cuando la gente no tiene ese cuerpo, dicen, ay, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, que las recomendaciones. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para leer un producto y decir, esto es bueno para mi salud y qué no? ¿Qué tengo que leer? ¿Los ingredientes, la tabla nutricional? ¿Qué leo para decir, este producto es bueno para mí y este producto no es malo para mí? Vale, lo primero que hay que tener en cuenta, Andy, es que en nuestra alimentación, al cabo del día, deben de entrar los suficientes o los diferentes grupos alimentarios. Es decir, deben de entrar las verduras, deben de entrar las frutas, siempre que no haya una patología que excluya algunos, ¿eh? Deben de entrar los alimentos carbohidratados, hidrocarbonados, los que llamamos, pues aquellos que son legumbres, cereal integral principalmente. Si no lo comemos integral algún día tampoco va a ocurrir nada. Los tubérculos, batata, etcétera. Las grasas, ¿vale? Con esto quiero decir que lo principal que tenemos que saber es que nuestra alimentación, para que sea suficiente, se tiene que fundamentar en todos los grupos de alimentos, ¿vale? Una vez que tengamos eso y pues vamos al supermercado a comprar algún alimento, algún producto que viene empaquetado, ¿no? Nos vamos a fijar o vamos a leer el listado de ingredientes. Sabiendo el listado de ingredientes, vamos a saber cuál vamos a elegir o no. Una vez sabido eso, dentro del listado de ingredientes, ¿no? Cuando vemos ingredientes, debemos de saber que el listado va dependiendo de las concentraciones que hay de dicho ingrediente dentro del producto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a intentar que no haya más de 5 ingredientes, que estos ingredientes no lleven harinas refinadas, ni azúcares, ni grasas de baja calidad. Si podemos ver algún término como azúcar o algún derivado, porque no solamente nos va a aparecer azúcar, desde sacarosa, glucosa, dextrosa, fructosa, maltodextrina, jarabe de glucosa y fructosa, en fin, o todo lo que termina en osa, ¿no? Sí. Pues esto sí está entre los 3 primeros ingredientes, de manera general, no lo vamos a comprar, ¿vale? Pero ojo, como digo esto, digo también que debemos de tener también la conciencia de que si hay algún alimento que lo vamos a consumir de manera ocasional, imagínate un dulce o algo, no va a ocurrir nada, ¿vale? Perfecto. Esto hay que dejarlo muy claro, no obsesionarnos con esto. Hay que tener claro cómo debe de ser una alimentación suficiente, equilibrada, pero sin convertirla en obsesión, en blancos y negros. Hay muchos tonos de grises, ¿vale? Perfecto. Antes de entrar ahí más específico de salud, quiero tocar el último macro, el tema de los carbohidratos. Este demonizado que está hoy en día de que la pasta me hace mal, de que no debo comer pan, de que si como carbohidratos voy a engordar. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Buah, qué buena pregunta, ¿no? Muchas veces como el filo de la navaja, ¿verdad? Uy, esto no, esto sí. Pues imagínate, yo en mi consulta hemos hablado de la grasa y luego el carbohidrato, ya si nos metemos en el hidrato de carbono, esto es el demonio. O sea, es como no, porque esto engorda. Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta y si nos metemos, nos vamos a lo que es la nutrición deportiva, si no hay hidrato de carbono, no hay rendimiento.
¿vale? No estoy diciendo que no puedas salir a correr, pero no lo vas a hacer a las intensidades que lo puedes hacer con el hidrato de carbono, no te vas a recuperar igual. Es más, llegado a estos puntos, es decir, que en muy pocos años ha evolucionado enormemente todo lo que es la nutrición deportiva. Antiguamente me voy a meter en el sector de trail, ultra trail, ciclismo. Antiguamente, pues eso se ha visto cómo ha evolucionado, ¿no? Como tenemos a los ciclistas como Pogačar y tal, que tienen unos determinados morfotipos o somatotipos, que antiguamente pues los ciclistas no estaban o igual, y si nos metemos en el mundo de la alimentación, la cantidad de hidrato de carbono que se comen por hora hoy en día no se comían hace 5, 6, 7 años. Y hace 20 años ni por asomo. Es decir, hoy en día sabemos por estudios que se puede ingerir hasta 120 gramos de hidrato de carbono a la hora durante la práctica deportiva, que es lo que hacen en Ultra Trail, por ejemplo, Kilian Jornet, pues si no es el uno, es de los tope gama, ¿no? A nivel mundial de Ultra Trail, o a nivel de ciclismo, pues que me voy a Pogačar y todo eso, ¿no? Que consumen 120 gramos de hidrato de carbono a la hora. Ojo, 120 gramos de hidrato de carbono a la hora no son 120 gramos de pan. En cuanto a pan serían muchísimos más, ¿vale? Y esto no solo es que va a permitir que haya un mayor rendimiento a la persona que lo está consumiendo, sino es que se ha visto que el daño a nivel muscular o a nivel orgánico de esta persona, o este deportista que lo está llevando a cabo, que consume 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, es muchísimo menor que los que consumen 90 o los que consumen 60 gramos de hidrato de carbono. ¿Vale? Fíjate el cambio de rendimiento a nivel deportivo que ha dado el implementar estas cantidades a la hora. Brutal. Pero todo esto, por supuesto, no es de un día a otro. O sea, para poder llegar a esas cantidades, el entrenamiento del tracto gastrointestinal es un entrenamiento muy importante. Vale, perfecto. Entonces, los carbohidratos no son malos. ¿Qué carbohidratos sí son buenos y cuáles son los malos que sí son malos que tú dices, bueno, esto no los comas? Vale, lo mismo digo, ¿no? Pues no hay blancos o negros, escala de grises, lo dejo claro, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de para la población en general, que en cuanto a nuestra actividad física o el ejercicio físico que hacemos, pues no muy alto, ¿vale? Entonces tenemos un poco que adaptarnos, ¿verdad? Adaptamos nuestra alimentación a la situación de cada uno. Pues vamos a optar más por aquellos alimentos que tengan un hidrato de carbono complejo, que tengan más fibra. De esa manera, el organismo va a tardar más tiempo en digerirlo, la absorción de esto va a llevarse a cabo de una forma más paulatina, es decir, poco a poco. Nunca vamos a tener estos picos de glucosa, ¿no? que nos alarman tanto en las redes sociales. Y eso es lo necesario, ¿no? Para la gran parte de la población. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, los hidratos de carbono que encontramos en las legumbres, desde lentejas, garbanzo, las alubias, luego en cada país, ¿no? Se le llaman de un modo. Tener claro que en este aspecto, cuando hablamos de las legumbres, la Organización Mundial de la Salud nos indica que debemos de consumir a la semana al menos 4 raciones de legumbres. Casi que me juego algo que la mayor parte de todas aquellas personas que nos vean no lo consumen. Yo no la consumo y eso que me trato de cuidar un montón con la comida, ¿eh? Pues mira, ya apúntate eso para mejorar la alimentación. 4 platos de legumbres o 4 porciones de legumbres a la semana. Vale, y que pueden ser, bueno, pues o sea, la famosa lenteja de mi madre las tengo que comer, básicamente. Que comer, sí, ¿vale? Sí. Vale, o sea, que legumbre y eso. Eso nos podemos valer, por ejemplo, ahora sí que encontramos en los supermercados que ya vienen como cocidas, ¿no? Sin nada, solamente cocidas, y los podemos utilizar, pues, o para hacer un guiso, o bien en una ensalada. Le añadimos la legumbre y ya estaríamos comiendo una de esas raciones, ¿vale? Luego de ahí podemos saltar, pues, a otros cereales, ¿no? Como el arroz o el maíz o la pasta, ¿no? Que se hace con el trigo o con cualquier otro cereal. Si son celíacos, pues de trigo sarraceno
o incluso esto como de arroz o maíz que no tienen el gluten. Vamos a procurar que sean integrales, ¿vale? Ya no solo es porque, como he dicho anteriormente, que la digestión es más larga, que tarda más el organismo, sino que algo más de nutrientes nos aportan, un poco más de proteína, un poco más de vitaminas, de minerales. De hecho, antiguamente cuando se desconocía, ¿no?, que había una serie de proteínas y vitaminas en esta, digamos, la cáscara o el salvado de estos cereales, ¿no?, se hubieran evitado muchísimas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el beriberi, un déficit de vitamina del grupo B. Antiguamente, incluso en los países del sudeste asiático, se descascarillaba el arroz y simplemente por comerlo con ese salvado, pues ya nos aportaría las vitaminas B necesarias, ¿no? O tubérculos como la papa, la batata y demás, ¿no? Pues eso serían los de elección. Y el pan, no se me olvide, el pan, al final el pan lo vamos a hacer con cualquier tipo de cereal. Un pan de calidad, pues si es con un cereal integral mejor, de que no sea un pan procesado, que sea más de una fermentación larga, con masa madre, estupendo. Aparte, unas características organolépticas, color, sabor, aroma, buenísimo, ¿no? Vale. Eso sería más lo que la población en general. Y luego al deportista, por ejemplo, tendríamos más en cuenta el momento del entrenamiento, es decir, antes de un entrenamiento vamos a procurar que sea un hidrato de carbono de una asimilación más rápida, es decir, esto es importante, que sea justamente, o saber cuándo lo vamos a emplear, ¿vale? Pues que sea un índice glucémico más alto, que tenga menos fibra, así la asimilación, la digestión es más rápida, tenemos la energía o absorbemos la energía más rápido y por tanto podemos llegar a realizar nuestra actividad física sin problemas gastrointestinales, ¿vale? Y mejor. Entonces esto es lo importante, contextualizar. El famoso plato de pasta 2 horas antes de jugar el partido de fútbol, que era el que hacía de niño. Sí, pasta o de arroz. Vale, Estupendo. perfecto. Pregunto el último ingrediente antes de entrar en las preguntas generales, el azúcar. Buenas. Antes de continuar con el episodio, quería comentaros que según las estadísticas de YouTube, el 95% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscriptos. Así que quería pediros ese pequeño favor, que os suscribáis, que le deis me gusta, que nos sigáis en las redes, porque eso es lo que nos permite seguir creciendo como canal y nos permite seguir haciendo estos episodios. Así que no interrumpo más, pediros ese pequeño favor y muchas gracias por estar viendo. ¿El azúcar es buena o mala? ¿No la tengo que consumir? ¿La tengo que consumir? ¿Qué hacemos con el azúcar? Vale, el azúcar realmente, eso sí que no voy a recomendar su uso diario, ¿vale? Porque al final están todos estos pensamientos, sobre todo que vienen de muy lejos, ¿no? Que el azúcar es necesario, ¿vale? Tenemos que entender que realmente cuando nosotros consumimos cualquier tipo de hidrato de carbono, el organismo, ¿no? Empezamos la digestión a nivel bucal, con la masticación y con las enzimas digestivas, la amilasa que tenemos a nivel de saliva mismo, ¿no? Que luego continuamos en el estómago con todos los jugos intestinales y luego prosigue, ¿no?, el intestino. Entonces, esas cadenas largas de hidratos de carbono, el organismo, mediante las enzimas, los va a partir y los va a absorber en forma de mono o disacáridos. Por tanto, ya estaríamos absorbiendo ese azúcar que luego va a utilizar el organismo. No queremos facilitar el uso, no queremos ese azúcar simple, que caigamos en eso sí, aquí hablaríamos un pico de estos picos de glucosa, esas hipoglucemias reactivas después del consumo de bollería. Y sobre todo aquí dejar claro, consumo de bollería dulce debe de ser algo ocasional, no hay ningún problema, a no ser que uno tenga una patología, no hay ningún problema por utilizarlo de modo ocasional, una celebración, cumpleaños, tal. Ahí es cuando se deben de utilizar, no a diario, porque si es a diario, como que al final llevan azúcar, es cuando tenemos el problema. Por tanto, el azúcar sería como de un consumo muy, muy ocasional, ¿vale? Por ejemplo, al café todas las mañanas no ponerle azúcar, No, ni azúcar. no comerme un postre tipo hoy almorcé y comerme algo dulce. No. No, eso es de consumo ocasional. Por supuesto,
al café, té, etcétera, no vamos a utilizar el edulcorante, o sea, no vamos a utilizar ni el azúcar ni ningún tipo de edulcorante. Vale, esa era mi otra pregunta. ¿Los edulcorantes tipo sacarina, eso, recomendables o no? Yo no. No. Yo como recomendarlo no lo recomendaría. Yo sí que trabajaría en el caso de las personas que lo utilicen. Realmente es que hemos modificado en el gusto. O sea, a nosotros no nos hace falta que sea un gusto dulce. Al final es un hábito adquirido quizá en la infancia y que lo hemos mantenido, ¿no? O bien por la sociedad. Yo me acuerdo, digo siempre que de pequeño, ¿no? Cada vez que desayunaba, parece que lo primero que había que poner en la mesa para desayunar era el azucarero. Ahora ya es más extraño verlo en las casas, pero allá donde iba, ya fuera mi casa, la de mis abuelos, mis tías, etcétera, lo primero era el azúcar. Por tanto, quizá era un factor cultural, ¿no? No nos hace falta. Parece que hoy en día arrastramos, ¿no? Es que el azúcar, claro, yo si es que no es dulce, no me gusta. No, también hay que educar al paladar, ¿vale? Entonces hay que ir disminuyendo poco a poco esas cantidades hasta que lleguemos al punto de no utilizarlas. ¿Y el azúcar es adictiva, como dicen? Sí, claro, el azúcar al final es adictiva, el organismo nos premia con neurotransmisores tras el consumo de azúcar. Y es que a nivel evolutivo, oye, si no comemos, lleva al extremo, ¿eh? Si no comemos sabemos que nos morimos. Entonces, el organismo de algún modo siempre ha premiado al ser humano y a todos los animales a comer, ¿vale? ¿Y qué buscan? Pues busca energía rápida, que sería el hidrato de carbono o azúcar, y de energía densa, ¿cuáles serían? Las grasas. Y ya la combinación de energía rápida con densidad de energía, eso ya es la bomba, ¿no? Y ahí nos metemos en qué ocurre con los ultraprocesados. ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Vale? Porque han dado con el quiz de la cuestión, ¿no? Saben que una energía rápida y una energía densa al cerebro le gusta. Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¡Buah! Empieza a soltarnos, ¿no?, un neurotransmisor, dopamina, y durante un periodo muy corto de tiempo sentimos un bienestar. Un bienestar es una droga, el mismo efecto de la droga. El mismo cerebro nos está recompensando por el hecho de comer esos alimentos. Y hoy en día que tenemos acceso a innumerables, puesto que si nos metemos en el supermercado, no me atrevo a decir una cifra, pero si los comparamos con los supermercados de hace 20, 30 años, como son de grandes ahora, ¿dónde han crecido la superficie? ¿En qué tipo de alimento ha crecido? Exacto. En los ultraprocesados, porque en verduras siguen habiendo las mismas, y frutas también, y carnes, pescado es lo mismo. Exacto. O sea, que yo cuando me da ese mono de quiero un postre, ¿es porque soy adicto al azúcar? Es porque, bueno, no que sea adicto, pero No, bueno, pero sí, estoy como con el mono. Y además es que eso lo hacemos automáticamente en nuestro subconsciente, Sí. ¿vale? Que nos está pidiendo por cualquier motivo, ¿vale? Esto es la parte de la alimentación emocional, que no nos damos cuenta. Y nos piden nuestro chutito de ultraprocesado para sentirnos mejor. Y eso que has mencionado, el tema de los supermercados, porque es como, hoy mucho se está discutiendo, ¿no? Entra a un supermercado y es como que dicen, no sé qué porcentaje, por decir, el 80% de los productos que hay en las góndolas no son ultraprocesados, son llenos de azúcar, son o cero proteína o 200.000 kilos de proteína que te lo inyectan. O sea, ¿qué hacemos? ¿No vamos más a comprar al supermercado o cómo hacemos? No, lo que hay que saber es obtener la información correcta, desde una fuente correcta, porque hoy en día en Internet hay numerosa información, pero tenemos que saber dónde buscarla también, ¿vale? Tenemos que saber dónde buscarla y sobre todo de origen desde la alimentación. Al final hay profesionales de la alimentación, ¿vale? No cualquier persona. Es por eso, ¿no? Un poco hilando con lo de antes, debemos de respetar a todas las personas, pero no todas las opiniones son respetables, al menos desde el ámbito de la nutrición, Sí. ¿vale? Por tanto, hay que saber manejar la información. La información, vemos a los políticos, es poder, ¿no? Nosotros tenemos que tener la correcta información para saber qué es lo que tenemos que comer, ¿vale? Entonces, al final, lo que tenemos que comer mayoritariamente
es lo que no viene envasado. Justo me venía en la cabeza tema de redes sociales, que lo hablamos antes de empezar. Voy a tocar este tema de un poco controversial, el tema del body positive y la obesidad. ¿La obesidad es una enfermedad? La obesidad está reconocida como una enfermedad crónica. Entonces yo entiendo la parte de body positive, desde dónde viene. De hecho, desde ya hace un tiempo, ¿no?, se trabaja en las consultas que sean consultas no pesocentristas, ¿vale? Puesto que no le vamos a dar tampoco a la báscula, que es un objeto inerte, la facultad de poder juzgarnos, ¿no? Eso no debe ser así, ¿no? Y ahí nos metemos un poco también con todo el tema de trastornos de conducta alimentaria, Sí. Imagen. O sea, no debemos priorizar el peso. La obesidad es una enfermedad crónica, no debemos priorizar el peso, debemos de trabajar desde el punto de vista de los profesionales en implementar el saber transmitir que hay que implementar una alimentación equilibrada, suficiente, pero intentando no demonizar una serie de alimentos, sino psicoeducar, ¿no?, en que estos alimentos, pues que son de consumo ocasional, y es muy complicado hacerlo porque estamos hablando de una sociedad, ¿no?, donde el marketing o allá donde vayamos vamos a tener esa serie de alimentos. Oye, y esa serie de alimentos están buenos, o sea, yo no puedo decir y venir aquí a mentirte, es que esto hay que dejarlo porque que yo entiendo que al final está muy bueno porque están hechos para que te gusten, ¿no? Y te diría lo mismo o incluso con el alcohol, ¿no? Que está todo hecho, es muy difícil salir de ahí, pero hay que saber, ¿no?, que la alimentación que debemos de llevar es la alimentación esta que digo, que entren los diferentes grupos alimentarios y que de forma ocasional, porque entren cualquier alimento que tenemos cercano a un largo de mano para comprarlo, que, oye, si entra de forma ocasional no va a ocurrir nada, sobre todo para intentar revertir todos los problemas ocasionados porque creo que en las conductas alimentarias voy a comer algo y luego me siento mal por el hecho de comerlo y entro en un bucle, ¿no? O restringo y de una restricción porque escucho que hay una serie de alimentos que no puedo comer. Al final llega un punto de que tengo hambre y la conciencia me dice, mi organismo me está pidiendo que coma algo y voy a comer y me voy a pasar y me meto en estos trastornos de atracón. Sí. Entonces, la parte de la educación nutricional o psicoeducación, donde en este aspecto también la parte psicológica, el trabajar también con un psicólogo es súper importante, ¿vale? En este aspecto. Perfecto. Bueno, sí, el tema del body positive no es el problema, es el tema de los hábitos y demás. O sea, que hay que tocar eso. Ahora me ha venido justo a la cabeza el tema del colesterol y la glucosa, porque ahora si tienes un poco alto el colesterol, es el fin del mundo. ¿Qué pasa con el colesterol? Bueno, el colesterol hay que tener en cuenta que el colesterol lo produce el organismo de forma natural y es necesario, ¿no?, para ¿no?, para la formación de las células. Y está claro que cuando tenemos un exceso de colesterol se debe a un fallo metabólico. Principalmente estos fallos metabólicos se deben a una alimentación incorrecta y también a un sedentarismo, que es lo que tenemos en la sociedad occidental en estos momentos. Está claro que la alimentación aquí tiene un factor privilegiado para corregir estos problemas de colesterol, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo? Llevando a cabo, pues como insisto, una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, como verdura, hortalizas, legumbres, con la utilización de grasas mono y poliinsaturadas, que son generalmente las de origen vegetal, que entren también una mayor cantidad de alimentos proteicos animales que sean más de pescado que de carne, que tengamos también los suficientes frutos secos, semillas,
Todo eso, que viene acompañado por este tipo de alimentos de una alta concentración de fibra, hace que disminuya el colesterol. E incluso con un tratamiento, o sea, la nutrición siempre tiene que estar en todo lo que es en problemas clínicos como metabólicos, como en este caso de colesterol, que vamos a ir luego con la glucosa, siempre tiene que estar presente, o bien como tratamiento principal o coadyuvante al tratamiento farmacológico, ¿vale? Y en este aspecto creo que todavía queda mucho terreno para que a la población le llegue la importancia que tienen, ¿vale? Yo, aparte de profesionalmente mi labor como dietista nutricionista, que llevo más de 10 años, a ser farmacéutico, he estado también trabajando en la farmacia muchísimos años, en farmacia comunitaria, y veía como pues personas enfermas con una hipercolesterolemia, no hablamos a lo mejor de una hipercolesterolemia como pueden estar 200, que son discutibles estos niveles, ¿verdad? Bueno, porque te iba a decir, por eso era mi pregunta, el tema de los niveles, porque cada vez es más bajo y ahora todos tenemos colesterol. Cada vez más bajo, sí, cada vez más bajo. Entonces, bueno, pero también responde a, realmente son criterios clínicos. También aquí habría que ver, ¿no?, desde el punto de vista de la variabilidad interindividual, ¿no? Puede haber personas que han estado siempre en un colesterol de 220, 240. Oye, pues su nivel puede ser este. Y hay otras personas que sí que por haber sufrido cambios a nivel de alimentario, Claro. o sí que le ha subido muchísimo, entonces sí que puede haber un mayor riesgo, y es por eso que se pone especial énfasis, ¿no?, desde el punto de vista, desde el punto de vista médico, de la necesidad de bajarlo. También hay que diferenciar de si hay alguna patología de base, porque si hay alguna patología de base, como que ha habido ya problemas de infarto agudo de miocardio, bueno, pues de este corte, sí que estas concentraciones, estas cantidades de colesterol deben de ser más bajas. Perfecto. Voy a entrar como en la última fase de un ping-pong de pregunta y respuesta así corta, Rápida. porque Vale. son los mitos de las redes sociales que he visto y demás. Pero ahora es que se me viene a la cabeza, ¿cuál sería el plato ideal? O sea, si tú dices, el plato ideal más nutricional posible sería este. ¿Qué debería contener? Pues debería de contener todo: verdura, hidrato de carbono, proteína, las grasas y fruta. Y entonces, si me pides uno, me haría uno solo, me haría una ensalada de legumbres con atún, con semillas o frutos secos, y le picaría una fruta como la manzana. Y ahí tenemos todo. Vale. O sea, y el atún lo metes porque está demonizado, este es otro mito, el demonizar la lata de atún porque tiene mucho mercurio. Sí, entonces, bueno, también es cierto que puede tener, que puede llevar, ¿no?, unas cantidades de mercurio elevadas. También hay que saber cuándo consumirlo. No lo vamos a consumir todos los días, porque entre una o dos veces en semana. O sea, que la lata de atún no es mala tampoco. No, como todo sería Vale. un exceso, Andy, pues entonces ya nos Vale. meteríamos ahí algo más. La gran pregunta, que sé tu respuesta, pero ¿qué alimentos no debería consumir? Bueno, pues si nos lo llevamos desde el punto de vista estrictamente nutricional, pues no deberíamos de consumir ultraprocesados de manera frecuente. Y ultraprocesados serían que la bollería, salchicha y todo eso. Todo esto que encontremos, que cuando leamos los ingredientes, hay una serie de ingredientes que en nuestra cocina no va a haber, o que no sepamos ni lo que son. Esos son ultraprocesados. O sea, el producto que cuando leamos los ingredientes tenga 20.000 ingredientes, eso no. 20 cosas y que algunos no sepamos ni lo que es, Vale. y que en nuestra cocina no estén, esos son ultraprocesados. Vale. ¿Los aceites vegetales son malos? Porque ahora se ha dicho que el aceite de girasol es malo, que el aceite de no sé qué, que no usemos ningún aceite. Se ha puesto en moda eso en las redes sociales. ¿Los aceites vegetales son malos? Hombre, no. Vamos a ver, el aceite de oliva es un aceite vegetal. No podríamos decir eso, habría que concretar mucho más. Sobre todo cuando se dice eso, pues nos vamos al aceite de palma, que son más grasas, que tienen más grasas saturadas, que puede aguantar menos, ¿no?, la fritura, o que puede dar lugar a una producción de un aumento de colesterol o triglicéridos en el organismo. Pero así, de forma general, no, hay que decirlo más concreto, qué tipo de aceite o de grasa serían los malos. Porque si nos vamos a aceite vegetal, el aceite de oliva es
digamos, que le llaman el oro líquido, ¿no? Que desde el punto de vista nutricional para el organismo es el gold estándar, es el que hay que utilizar. Exacto, ¿no? Por eso es que se dice. ¿Qué opinas de la moda ahora de que hay muchos influencers que solo comen carne, huevo y avocado? Y dicen que todo el resto es malo. Bueno, pues si tenemos en cuenta que la evidencia científica a día de hoy nos dice que la alimentación a base de alimentos de origen vegetal es la más saludable, pues esa sería mi respuesta. Realmente estarían dejando de administrarles al organismo una serie de nutrientes necesarios en nuestro día a día. Porque ahí nos metemos en el grupo de verduras y hortalizas, que ya no solo es que tienen macronutrientes, principalmente no muy grandes concentraciones, pero tienen hidrato de carbono, proteínas muy pocas, grasas muy pocas, ¿no? Dependiendo, ¿vale? Tienen fibras, la importancia que tiene la fibra, no solamente la fibra como que nos ayude al tránsito intestinal a formar el bolo fecal, que retrase también la absorción de ciertos nutrientes, que disminuya el colesterol en sangre si hay elevado, etcétera, sino que es el alimento de la microbiota. Es que aquí nos estamos metiendo en un berenjenal. Sí. Porque si tú no consumes una serie de alimentos que sabemos que son beneficiosos para la microbiota, ¿qué microbiota va a desarrollar el organismo si solo consume alimentos de origen animal? ¿De dónde obtienen los nutrientes que no consume, o sea, que no van con la alimentación de origen animal? ¿Acaso se tienen que estar suplementando? Es decir, tienes que estar tapando con parche tu incorrecta alimentación. ¿Dónde están esos antioxidantes que tienen las verduras y hortalizas? Porque verduras y hortalizas no solo son estos macronutrientes o vitaminas y minerales, sino que aquí hay unos compuestos, unos pequeños compuestos bioquímicos o químicos, ¿no? Como pueden ser carotenoides, licopeno, etcétera, que tienen una acción positiva en el organismo, nos ayudan a la prevención de enfermedades, son antioxidantes y son necesarios para los procesos de detoxificación que el organismo emplea para la eliminación de estos xenobióticos. ¿De dónde los extrae el organismo? ¿Cómo va a funcionar bien si no se le suministra todo esto? Por tanto, es lo que decía antes, ¿no? La primera pregunta que me decía, oye, ¿la mejor es la dieta vegana? ¿Os recomendaría? No. La dieta a base de carne, esta sí que rotundamente, frente a la otra que te dije, oye, la ciencia nos dice a día de hoy que sería la mejor, no se la recomiendo a la gente, no a todo el mundo, porque tienes que tener unos conocimientos, hay unos factores sociales, culturales, pero sí que esta, la de alimento de origen animal, no se lo recomiendo a nadie. O sea, sí, no, esto no lo recomiendo porque hay una serie de nutrientes que son los que tenemos que adquirir, ¿no? O proporcionarle a nuestro organismo en nuestro día a día, que estaríamos obviando, por tanto el organismo no va a funcionar bien. ¿Vale? Esto es un poco como las dietas milagros. No lo ves en cuando funciona, ¿no? ¿Y qué pasa dentro de unos meses? ¿Por qué ya no dicen nada? ¿Dejó de funcionar? ¿Ya no pierde el peso o acaso ha pasado algo? ¿Hay algún problema clínico, algún problema médico derivado de una incorrecta alimentación? Perfecto. Otro mito del tema de las redes es el tema de los ayunos. ¿Es recomendable los ayunos? Si es recomendable, cuánto tiempo no? Esto es un tema que esto se debe adaptar a cada persona. Okay. El ayuno como tal para todo, esto no es una solución para nada, ¿vale? Puesto que aquí la importancia también es que todos los días entren todos los nutrientes que necesitamos, ¿vale? Entonces el planteamiento de algo para todos no sería válido. Es cierto que sí que en algunos casos sabemos, ¿no?, que es beneficioso pues para controlar algún tipo de enfermedades metabólicas o crónicas, como puede ser la obesidad en algunos casos, digo, ¿vale? ¿Por qué? Pues permite la ingesta al final de todos los nutrientes necesarios, pero en determinadas horas, y puede ayudar a esta persona a seguir un patrón dietético que se adapte a esta persona en cuestión. Entonces todo se debe adaptar a la persona,
a su ritmo de vida, a su cultura. Entonces, así como ayuno para todo, no. Ok. O sea que si no es una ocasión especial, el ayuno no es muy recomendable. Bueno, yo sobre todo eso, sería más siempre individualizarlo en todo caso a la persona, pero para un ámbito general yo Vale, no lo sería. perfecto. Y ya como última pregunta sería el tema del déficit calórico. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que veo mi peso, digo, uff, estoy pesadísimo, pero después me veo físicamente y me veo bien, ¿no? Como pasa con muchas otras personas que o se ven, pesan muy poco, pero están muy bien de salud y demás. ¿Cómo es el tema de las calorías? Porque al final dicen, no es que comas mucho o poco, sino es que tu calórico sea déficit o superávit, ¿no? Claro, aquí nos metemos bueno, sí, dependiendo, ¿no? Pues los objetivos, desde el punto de vista, ¿no? Nutricional. Yo en este caso, ¿no? Voy a poner un poco, pues, mi experiencia Sí. profesional. Yo esto lo utilizo sobre todo en contar calorías más en deportistas y cuando estamos buscando un objetivo en concreto, ¿vale? Luego para las personas que acuden a mí, porque tiene algún problema derivado de una ingesta anterior muy elevada, una baja cantidad de ejercicio físico, que desarrollen pues no ese exceso de peso. Bueno, pues yo lo que hago es plantearle una alimentación idónea, basando más en una serie de alimentos que en otros. Eh, Ellos nunca van a conocer, ¿no? Yo no, o sea, no les pido ni que cuenten calorías, las raciones se las doy para que sean algo fácil de implementar, ¿vale? Eso es para la población en general, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de ti, que vas al gimnasio, oye, pues ahí es que te diría una cosa, Andy, si realmente el peso no lo es todo y nos vamos un poco a lo que hemos estado hablando antes, no solamente el peso, hay una cosa que en la composición corporal, ¿no? Que la parte grasa, masa muscular, está claro que si tú vas al gimnasio y haces una serie de ejercicios de fuerza, es decir, lo que le estás dando al organismo es un estímulo para que se adapte y por tanto haya un mayor crecimiento de la masa muscular, pues normal que tu peso, ¿no? Puede ir aumentando y no por ello vas a estar en una situación de peligro peligro entre comillas, ¿no? A nivel de salud, ¿vale? Entonces hay que ver más o menos, en el caso yo por ejemplo, en cuanto a peso, yo no sé, que me puedo pesar una vez cada 2 meses, 3 meses, cuando me acuerdo. O sea, con esto también recomiendo esto de pesarse todos los días y todo esto, eso lo erradicamos de nuestra vida, ¿vale? Tener una báscula en casa no creo que sea algo recomendable. Cada, no sé si X tiempo, simplemente si vamos a probarnos la ropa, más o menos vamos a saber dónde vamos a estar, si hemos estado donde siempre. Pero el caso, por ejemplo, no, lo pongo un poco tú, si llevas haciendo ejercicio tiempo, un ejercicio de fuerza y que va aumentando tu volumen, pues normal. Estás haciendo ejercicio, hay una ganancia de peso por masa muscular y eso no entraña ningún tipo de problema. Es una respuesta al estímulo que le das. Mientras que le estés dando todo lo necesario a tu cuerpo, que te encuentres bien, que te encuentres con energía. Eso es lo que nos tenemos que preocupar. De comer, ¿no? De todo lo saludable, como hemos visto que principalmente es aquello que no viene envasado, de tener unas buenas relaciones sociales, de compartir buenos momentos, de encontrarnos bien. Eso es lo principal. Exacto. ¿Vale? O sea, que no es fijarnos en el peso, sino en el resultado analítico y en cómo me siento yo conmigo mismo, ¿no? Claro, con tu ánimo, o sea, cómo te encuentras de ánimo, cómo te encuentras de energía. Eso realmente es lo que nos tenemos que preocupar. Ahí estoy bien, me encuentro bien, cómo va mi día a día. Esa es la preocupación, debe ser esa. ¿Vale? Toda la parte nutricional, como ya la hemos debido de estar trabajando, oye, pues esto, lo otro. Perfecto, creo que cerrar con este mensaje es muy bueno. Hago la última pregunta, que es una temática que tengo yo en el podcast, es que el último invitado le hace una pregunta al próximo invitado sin saber quién es. Entonces yo la leo también de sorpresa. Vamos a ver qué fue la última pregunta que escribió. ¿Vale? ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Pues me arrepiento
de no haber sabido exprimir más el tiempo quizás, de no aprovechar mejor el tiempo. De eso. De muchas veces vamos con prisa y no estamos en el momento. O sea, vivir el momento, quedarte con ese momento vivido y absorberlo como si fueras una esponja, de eso. De no saberlo hacer mejor. O sea, de no saber vivir mejor el momento. Vale, perfecto. Es que esta pregunta le hizo Mónica Domínguez, que es una psicooncóloga de cuidados paliativos. Entonces ella está todos los días con personas que se mueren y todos dicen lo mismo. Lo que más me arrepiento es de no haber hecho las cosas, de no haber disfrutado el momento. Sí. Así que bueno, te dejo aquí para que escribas tú la pregunta para el próximo invitado sin saber quién es. Vale. No me la muestra a mí, pero la escribes. Pero bueno, me ha gustado mucho el episodio por bueno, romper tantos mitos que hay de nutrición y sobre todo al final que la nutrición no es blanco y negro. Yo cerraría con esa conclusión, ¿no? Que no es blanco y negro, que no es una dieta de un extremo, una dieta del otro extremo, no es buena. Y al final me queda con el plato que has recomendado. El plato tuyo tenía muchas cosas. Sí, bueno, y es fácil, ¿sabes? Al final es que se tiene que adaptar, Andy, a ti, a cada uno. Y esto no tiene que ser algo complicado. Si es algo complicado, no lo vamos a hacer. Es algo que necesite de un esfuerzo titánico para hacerlo. Es como, mira, esto tiene que ser algo sencillo y que se adapte a ti y a tu día a día. No hay otra. Eso está buenísimo. Sí. Porque es que me estoy pensando en cuando yo me metía a hacer dieta y me lo ponía súper estricto y tal, y me iba con mis amigos, me llevaba mi tupper y demás. Y después volvía a mi casa y decía, es que la estoy pasando mal. O sea, es que he ido a comer un asado con mis amigos, una barbacoa con mis amigos, y he estado con un tuppercito comiéndome la ensalada, y es que he estado incómodo en la comida. O sea que comamos sano todo, y si te vas a juntar con tu amigo a comer una barbacoa, cómetela. Cómetela y si vas a un restaurante con alguien, con tus amigos, un familiar, con lo que sea, aprovecha ese momento, es lo que digo. Cuando hablamos de salud, no solamente ausencia de enfermedad, es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Social y alimentación van de la mano. Perfecto. Antonio, muchísimas gracias por venir, lo he disfrutado un montón. Muchas gracias, yo también, Andy, y que vaya todo genial.